delante del Padre, estás delante de la santidad de Dios, de ese poder, de ese amor, el cual a ti te ha dado un ministerio. Habla con tu Padre ahora y activa ese ministerio que Dios te ha dado, porque Él te ha bautizado con el Espíritu Santo cuando vino Jesús a tu vida y Él te enseñó hasta el día que Él venga. Abre tus ojos y clama ahora al Padre, que te muestre, que el Espíritu Santo venga a tu vida y te haga ver ese ministerio al cual te ha llamado Dios, y active ese ministerio para el bien de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que Dios sea glorificado, que Dios sea el que sea visto a través de ti, en medio de lo que tú andes, en medio de la situación que te encuentres. Oh bendito Dios, te damos gracias, bendito Dios, por ese amor, Señor, ese amor incondicional, ese amor inigualable, inalcanzable, Señor, que tú nos has llamado, Señor, nos has llamado y nos has dado, Señor, por gracia, bendito Dios. Nos has repartido dones y ministerios, Señor, conforme a tu voluntad, papito lindo. Que esos ministerios sean levantados y visibles, Señor, en esta casa de huertos de Getsemaní, Padre Dios de la gloria, para que, Señor, salgamos, Señor, y podamos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, evangelizar a las naciones, Señor, y que nuestro prójimo, Señor, pueda sentir, Señor, ese amor, Señor, que no es nuestro, sino es tuyo, Padre Santo Dios. Oh bendito Dios, estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, alabando, Señor, ministrados por ti, papito lindo, porque, Señor, si nosotros, Señor, estamos aquí es por gracia tuya, Señor. Nadie está aquí sentado, Señor, porque ha querido venir, sino porque tú has puesto el querer y el hacer, Señor, porque dice que tú eres nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas, y nosotros oímos la voz de nuestro pastor, Señor, y venimos a su pasto, a su prado, a beber pasto fresco, agua viva, Señor. Somos una iglesia viva, Señor, porque nuestro Dios está vivo, papito lindo. Oh bendito Dios, gracias, Señor, y que esos ministerios sean levantados, Señor, y los que ya están sean vivificados, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Aviva los ministerios de esta iglesia, Señor. Aviva los ministerios, Señor, que han sido llamados por ti, papito lindo, porque nadie ha venido, Señor, a decir que está dentro de un ministerio por su propia voluntad, o por lo que ellos son, o por lo que ellos pueden hacer, sino porque tú los has ministrado, Padre. Tú los has llamado, Padre. Actívalos, Señor. Abramos nuestros ojos delante de la santidad y que haya temor delante de ti, Señor. Que ese temor, Señor, a Jehová nos mueva, nos conmueva, Señor. Que ese temor a Jehová, Señor, nos conmueva, Señor. Señor, levanta, Señor. Levanta, Padre, grandes ministros en esta iglesia, Señor. Ministros, Señor, que sientan, Señor, el Espíritu Santo, movido por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y que tu amor, Señor, fluya a través de ellos, Padre. Y que el que necesite allá afuera, Señor, sea alcanzado, Padre. No por nuestras fuerzas, no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo, papito lindo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre amado, porque a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito. En Lucas 4:14, Lucas 4:14, dice la palabra:
Jesús luego de su ayuno. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Así salió del ayuno el Señor. En el poder del Espíritu, y se fue a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué hacía Jesús? 15. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado, dice, por todos. Cuando pasamos a Mateo 4:17, tiene que ver con lo mismo. Mateo 4:17. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. E inmediatamente mira lo que hizo Jesús, el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y el 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Luego de ese ayuno tremendo de 40 días y 40 noches, comenzó a predicar. Comenzó con su ministerio público. Y una de las cosas inmediatas que hizo luego del ayuno y en el poder del Espíritu fue escoger a sus 12 discípulos. Los discípulos fueron escogidos en el poder del Espíritu y con la dirección del Padre. Cuando uno se detiene un instante, podría decir: wow, ¿quién como estos discípulos, al haber tenido al mejor discipulador, a Jesucristo? ¿Verdad? Pero qué bueno que es Jesucristo, que no solamente pensó en los discípulos de aquel entonces que lo podían tener. Ya Jesucristo también pensaba en aquellos discípulos que vendrían después de estos discípulos iniciales. Ya pensaba en nosotros. Y a causa de nosotros es que el Señor envió a alguien similar como Él. Y su nombre, el Espíritu Santo. Y quiero decirte que el Espíritu Santo es el mejor discipulador que podemos tener. Y lo tenemos las 24 horas del día. Aleluya. Vamos a Juan 14:16. Juan 14:16 tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es Él? El Espíritu de verdad, el cual al mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe? Hasta allí nosotros podríamos hacernos una pregunta lógica, y es la siguiente: ¿cómo sería la vida de los discípulos entre ellos, acompañados de Jesucristo? Y vamos a ver algo de lo que sucedía en el secreto de los discípulos con Jesús. Marcos 9:33 al 34. Vamos al libro de Marcos capítulo 9, verso 33 y 34. Dice la palabra: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó Jesús a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué discusiones tenían entre ustedes? Y bueno, si miras los contextos, entre ellos había cierta discusión tratando de establecer quién era el más importante, quién era el jefe de los discípulos, quién era el más. Dios permita que eso no suceda entre los diáconos,
entre los líderes de la iglesia, Dios permita que no, pero sucedía esto entre los discípulos de Jesucristo. ¿Qué les parece? El 34, cuando Jesucristo los encaró, ellos tuvieron vergüenza, dice, y se callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a Mateo 20, verso 20. Mateo 20. Mateo 20, versículo 20 al 28. Se los resumiré. Aquí encontramos que la madre de Santiago y de Juan, tomaditos de la mano de su derecha e izquierda, buscaron una entrevista con Jesús. Y la madre emocionada le dice a Jesús: cuando estés en tu gloria, que se siente a tu derecha y a tu izquierda mis hijitos. Corazón de madre, ¿verdad? No estaban tan chiquititos los chicos, ya estaban viejos ya. Pero para la mamá nunca los hijos envejecen, ¿o no? Así es la mamá. ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo: no sabes lo que estás pidiendo, porque eso que tú me pides solamente le es concedido por mi Padre. Pero ¿sabe algo interesante? Los demás discípulos escucharon la petición de la mamá. ¿Para qué escucharon? Problemas. Se molestaron. Roces entre ellos. Dice la palabra en el verso 24 que se enojaron contra sus hermanos. Mira lo que sucedía, ¿verdad? Allí en el secreto entre los discípulos y Jesucristo como testigos. Vayamos a Mateo 17, 17. Mateo 17, 17. Esta experiencia se da luego, por lo menos, de que Juan, Pedro y Jacobo habían estado en el monte y visto con sus ojos la transfiguración de Jesucristo. Luego de un corto tiempo, dice la palabra en Mateo 17, capítulo 17, del verso 14 en adelante. Dice que Jesucristo está por llegar y ve un gentío y que están discutiendo. Y en esa discusión hay fariseos, pero también están sus discípulos. Y él viene e indaga acerca de qué están discutiendo. Y allí un padre de familia que tiene su hijo que es enfermo, lunático, dice la palabra, le dice: ¿sabes? Pedí que tus discípulos orasen por mi hijo, que es poseído por demonio, pero lo hicieron y no hubo resultados. De allí la disputa que había. Ahora miren, vayamos a leer el versículo 17. Estamos en Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús dijo. Ahora personalmente yo creo, y conmigo también muchos, aunque otros no están de acuerdo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo aquí. ¿A quién le está diciendo esto al Señor? A sus discípulos. Ahora es bastante duro lo que le dice a sus discípulos. Les dice: ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes para que tengan fe, para que crean con firmeza? Son parte de esta generación incrédula y perversa.
cada vez que leo esto me sacude, ¿sabe? Y le he dicho a mi Señor: Señor, yo no quiero ser parte de esa generación incrédula y perversa. Creo, pero quiero creer más. El Señor increpó la incredulidad de sus discípulos. No tenían ni 3 años de estar con Él, pero Jesús los tenía no solamente como ovejas, sino como soldados. Y como soldado les hablaba. Porque a veces las ovejitas quieren solamente cariñito, y qué linda la ovejita, mi hija, mi hijo, sé obediente. Quitarles eso. Algunas ovejas necesitan hablarle duro, porque no escuchan. Entra por un oído y sale por el otro. Porque el pastor le repite mucho. Ustedes saben la respuesta. Tenemos que aprender hasta cuándo los tengo que soportar. Qué palabras tan duras para el mismo Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 16. No sé si decir que aquí hay una serie de versículos que son muy duros. Marcos 16, verso 9. Todo esto sucedió a la resurrección de Jesucristo. Ya habían estado con Jesús 3 años. Habían sido capacitados con el mejor discipulador, Jesucristo. Habían visto milagros, prodigios y maravillas que todo lo que ellos vieron no se han podido escribir ni alcanzaría en libros, dice la palabra. Luego de su resurrección, miren, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 espíritus, 7 demonios, aleluya. 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Discípulos. ¿Por qué estaban tristes y llorando los discípulos? Porque habían olvidado las palabras de Jesús. Ciertamente que moriré, pero al tercer día resucitaré. Pero han estado con Jesús 3 años. Y una de las palabras más importantes que dijo Jesús acerca de su resurrección, sus discípulos lo han olvidado. Dios nos libre de olvidar las palabras de Jesús, porque serias consecuencias vamos a tener. Estaban desfallecidos, llorando, apesumbrados. Pero miren, dice la palabra que ella le hizo saber lo que había visto. Jesús ha resucitado. Lo he visto. Esta es la noticia. Y el verso 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, comenzaron a saltar y a glorificar a Dios. No lo creyeron. No lo creyeron. Por ventura, por lo menos recuerda que son las palabras de Jesús que iba a resucitar, y la mujer está confirmando lo que Jesús dijo, pero dice, no lo creyeron. Imagínense ese corazón que tenían sus discípulos luego de estar 3 años con Él. Pregunto, ¿cuántos años decimos que estamos con el Señor y cómo está nuestro corazón? Ahora miren, seguimos el verso 12. Ay, Señor, hasta el corazón me duele de esto. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Esto es camino a Emaús. Después ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y el verso 13 dice, ellos fueron también y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice la palabra? Y ni aún ellos creyeron,
Por ventura, no había un solo discípulo que creyese que Jesús había resucitado. Otra vez estarían muy acorde las palabras que nos dolió leerlas anteriormente, ¿verdad? Generación incrédula y perversa, hasta ya no está con él, con ellos, 3 años. ¿No parecen muy aventajados estos discípulos? Sigamos, ni aún a ellos creyeron, dice la palabra. Y el verso 14, seguimos. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo? Les reprochó su incredulidad. Pero cuando uno va a Lucas, ¿sabes? Cuando se apareció el Señor, dice, todos tuvieron miedo, porque parecía que vieron al cuco, el fantasma. Por ventura. Jesús dice, les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Simplemente era el testimonio de la confirmación de la palabra de Jesús. Óigame, qué triste. Uno podría decir, Jesús, te equivocaste al escoger tus discípulos. Tus discípulos son un profundo fracaso, y uno de ellos, para colmo, te ha traicionado. Son estos los que irán por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Equipazo de incrédulos, así van a evangelizar el mundo. Imposible. Imposible. Por eso es que después Jesús tuvo que hacer lo que hizo. ¿Y qué hizo? Lucas 24:45. Lucas 24:45. Dice la palabra: se apareció a los discípulos luego de su resurrección, dice 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, escuchaban y no comprendían, no entendían. ¿Qué hizo Jesús? Abrió su entendimiento. Espero que todos oremos por eso. Y si alguno no ha orado por eso, perdóneme que sea tan duro, pregunto, ¿habrá nacido de nuevo? Perdóneme, esto es duro. Pero si está en la palabra, si algo necesitamos es que nuestro entendimiento sea abierto para comprender las escrituras. Como le digo al Señor, Señor, yo no quiero que tu palabra venga a formar parte de mi vida. No. Yo quiero que tu palabra sea mi vida. Mi vida, que piense tu palabra, que hable tu palabra, que decida por tu palabra, que camine por tu palabra, que sueñe con tu palabra. Dele un mejor aplauso. Apréndase a esta verdad. Que nada de esta palabra escape de usted, que ensanche su recogido corazón. Y entonces abierta su palabra como un camino mostrado frente a usted, ¿sabe? Usted no andará en ese camino, usted correrá con alegría y con gozo. Aleluya, gloria a Dios. Les abrió el entendimiento. Y ahora miren, Hechos 1:3. Hechos 1:3. Luego de su resurrección, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Lo último, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Óigame, estos 40 días era como que ellos
estaban en el cielo, porque ahora entendían todo lo que Jesucristo les decía. Aleluya. Cuando yo no era pastor, podía ir a algún congreso y sabe, me gustaba con lo que escuchaba, pero muchas veces sentado lloraba porque quería entender más. Yo veía a todos que levantaban sus manos y saltaban y gloria a Dios y aleluya. Me parece que todos entendían menos yo. Yo entendía muy poco y lloraba en mi asiento frustrado. Quiero entender, Señor. Todos se gozan, yo no quiero más, Señor. Abre mi entendimiento. En 40 días recibiendo las enseñanzas de Jesucristo acerca del reino. Amén. ¿Qué más hizo Jesucristo? El 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. No, ustedes no pueden salir a evangelizar. Primero tienen que quedarse en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. No me predican, primero la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. El 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ya sabemos la historia del maravilloso Pentecostés. Y vemos, amados, que la iglesia nace gloriosa, poderosa, ungida, radiante, imponente, resplandeciente, amados. Allí donde iba la iglesia, sabes, habían incendios espirituales. Apenas aparecían por allí, decían, ahí vienen los que están sacudiendo y cambiando al mundo. Gloria a Dios. Esa es la iglesia, resplandeciente, radiante y poderosa. Así nació la iglesia hace más de 2000 años. Si así fue la iglesia en su nacimiento, ¿cuánto más no será la iglesia en su levantamiento? Cuando el Señor se la lleve, cuando el Señor la arrebate, será mucho más imponente, gloriosa, radiante, sin arrugas, como dice la palabra. Él no se puede llevar su iglesia así como está ahora. Algo va a hacer el Señor, algo ya está haciendo el Señor. Aleluya, lo mejor está por venir. Gloria a Jesús. Aleluya, Él ya está obrando en tu vida, Él está obrando en mi vida. Va a venir un remesón, un sacudimiento, un despertar. Dios en su misericordia y su gracia otra vez lo hará. Sí, la iglesia levantada será, pero repito, gloriosa, pura, santa, sin manchas, sin arrugas. De allí, como dice la palabra, que al sonido final de la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La palabra dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así recibir al Señor. ¿Sabes qué sucederá cuando la iglesia comience a ser levantada? Los palcos celestiales se abrirán a la derecha y a la izquierda. Y sabes, estarán abarrotados de ángeles, arcángeles y querubines. Y todos mirando hacia abajo verán que un pueblo se levanta de la iglesia. Y todas a una, aleluya, los ángeles, arcángeles y querubines dirán, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo sahumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático? Aleluya. ¿Quién es esta que radiante, gloriosa, santa, virgen se eleva desde la tierra y su Señor viene presto a su encuentro? Es la iglesia, es la novia del Cordero, porque ha llegado las bodas del Cordero. Lo mejor está por venir. Sabes, de pronto
La iglesia levantándose y los ángeles, arcángeles y querubines en silencio. Porque de pronto esa iglesia que se levanta comienza a cantar un canto que no conocen los ángeles, solamente nosotros, los redimidos de Dios por la sangre del Cordero. Nunca se ha escuchado en el cielo melodía más maravillosa. Gloria, gloria al Cordero que inmolado por nosotros fue. Su sangre ha sido nuestra libertad, nuestra salvación. Y al encuentro de nuestro Salvador venimos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Aleluya, gloria a Jesús. Cierre sus ojos, agradézcale al Señor por su palabra. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Un canto que absortos lo escuchan. Un canto que sacude los cielos. Un canto que lo dan los lavados con su sangre. ¡Qué gloria! Tanta gloria hay en ellos, en los ejércitos celestiales, pero ahora en una belleza inusitada. Es que en esa iglesia ven la imagen y la semejanza de Jesús. A la belleza del Señor, por siempre tú serás el Cordero de Dios. Me postro ante ti, rendiendo adoración. Proclamaré la gloria de mi gran Señor, quien inmolado fue para darnos reconciliación. Por siempre tú serás el Cordero de Dios. Me postro ante ti, rindiendo adoración. ¡Aleluya! rindiendo adoración. Y la iglesia dice: Siempre tú serás el Cordero de Dios. Rindiendo adoración. Por siempre tú. Aleluya. Santo. rindiendo adoración. Por siempre tú serás
Mantenga las manos en alto un momento.